presentar a las personas que me acompañan aquí detrás de esta mesa. Miguel Ángel Vicente Gay, académico de la Academia de Gastronomía de Aragón. Julián Cidraque, académico también de la Academia de Gastronomía de Aragón. Y yo les hablo, Ernesto Fabre, presidente de la Academia. El motivo de estar aquí es porque a lo largo del pasado año la Academia creó este pequeño librito que tenemos en nuestro mano, que es la guía de los quesos de la carne. Y como todo en la vida, pues todo tiene su historia y todo tiene su origen. ¿Saben ustedes lo que es la palabra serendipia? Pero es una palabra que siempre me fascina. Serendipia. Serendipia, una palabra fascinante. Pues, por poner algún ejemplo, es lo que a Cristóbal Colón le pasó cuando se encontró con América, porque él esperaba poder llegar a las Indias Occidentales. Es lo que a Fleming le pasó cuando descubrió la penicilina, cuando vio un hongo que no dejaba crecer las bacterias en una placa de vidrio. Es, en resumidas cuentas, un hallazgo inesperado cuando se está buscando otra cosa. Y lo importante de ese hallazgo es el que lo hace se fije en aquello que los demás hasta ese momento no se han fijado, la que encuentra una explicación a un hecho. Pues bien, esto es lo que pasó con el queso. ¿Qué es necesario para tener queso? Sin duda alguna, leche. Si no hay leche, no hay queso. Es vital. Y hasta el momento en que el hombre, allá unos 3.000 o 6.000 años, no aprendió a criar el ganado que produce la leche, no había posibilidad de que tuviésemos queso. A partir de ese momento, cuenta la leyenda, el primer queso se obtuvo casualmente cuando un mercader árabe, en un viaje a través del desierto, transportaba leche en un odre fabricado con el estómago de un café. El calor del sol, el movimiento al cabalgar, las enzimas naturales del odre, del carnero, del estómago del carnero, causaron la fermentación de la leche, que se convirtió en cuajada. Este hombre iba transportando leche para vender en otro pueblo y se encontró con que de repente la leche se le había estropeado, pero había nacido por primera vez un producto maravilloso. Estamos hablando de una leyenda, evidentemente, pero es una leyenda bonita, una leyenda que nos lleva a soñar con que las cosas podrían haber sido hechas así. Una fermentación. La fermentación es un proceso natural, que nos acompaña. Nos acompaña con la fermentación acética del vino al vinagre, con la fermentación alcohólica del azúcar de los zumos de las uvas para transformarse en alcohol etílico, en etanol. Y es debido a la acción de micromotoras. Pasar de la leche líquida a un queso con sabor, apariencia y textura totalmente diferente al punto de partida es algo casi mágico, según sea su procedencia, vaca, oveja, cabra. La leche da al queso un determinado sabor que se complementa con matices que vienen dados por la alimentación del animal. Además, el queso es algo vivo, que madura con el tiempo. Por esto, aunque hay cientos de variedades de queso, no hay dos quesos naturales que sean iguales. El mundo del queso es uno de los más extensos y amplios que existen en el ámbito de la gastronomía. El paladar de cada uno de nosotros es propio. La percepción del gusto por cada alimento es muy personal, pero estoy convencido de que todos recuerdan ese queso que probaron una vez y cuyo sabor no olvidaron. Desde su fundación, la Academia Aragonesa de Gastronomía ha contribuido al desarrollo de la cultura del queso en Aragón. La forma del queso, su color, su aroma, su textura, su sabor y el silencio con el que se paladea estimulan a cada uno de nuestros 5 sentidos cuando degustamos un queso. En el año 2002, el discurso de ingreso en la Academia de don Pedro González Vivanco versó sobre el queso y su ilustre familia, los quesos artesanos aragoneses. Les recomiendo su lectura. Lo tienen disponible en internet, simplemente poniendo en la institución Fernando el Católico la palabra queso. Aparecerá el libro completo que se lo pueden descargar. Léanlo, es una belleza, es una delicia. No me puedo resistir a reproducir uno de sus párrafos. El queso
No arrastra ninguna historia de terror para su elaboración antes de su consumo. No corta la planta, no mata al animal y no pasa por la vena. No solo no maltrata a su antecesor, la leche, sino que además necesita de la comunión con su grado de pureza para significarse como el gran amigo gastronómico y nutritivo de su consumidor. El queso es el único alimento enriquecido por el quehacer humano y sin ningún acto traumático desde su nacimiento y desarrollo. Desde el año 2009 la Academia de Gastronomía, y ahora hablará Miguel Ángel sobre este tema, participa en la carta de concurso de quesos de Biescas. En su primera edición se editó un catálogo sencillo sobre los quesos de Aragón elaborado por Juan Barbacín. Ahora, 14 años después, la Academia aborda de nuevo la creación de un libro sobre la guía de los quesos de Aragón. De nuevo, bajo la mano de Juan Barbacín, con el patrocinio de la Dirección General de Promoción e Innovación Agroalimentaria del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, dentro del programa Aragón Alimentos Nobles. Se busca con ello potenciar la cultura quesera, dando a conocer las queserías y los quesos que se elaboran en las comarcas aragonesas, teniendo presente que detrás de cada queso hay un ganado, unos pastos y unas personas, con una forma y una cultura de elaborar uno de los productos de calidad diferenciada de Aragón, como es el queso. Nada más, muchas gracias y doy la palabra a Miguel. Brevemente indicarles que si en Aragón tenemos un punto de encuentro alrededor del queso, es la fiesta de otoño de Biescas. Es esa feria donde se da a conocer los productos, sobre todo agroalimentarios y ganaderos fundamentalmente, y en el entorno, en ese marco, desde, como dice mi presidente, desde hace ya muchos años, tenemos el queso como protagonista en ese concurso. Es un concurso donde vienen quesos nacionales y también algunos del sur de Francia. Es una recomendación, siempre intento que vayan, porque es un lugar que les va a encantar, no solamente por el espacio, porque Biescas es precioso, sino porque la feria lo merece, y el concurso y el poder probar quesos de todas las partes de España y del sur de Francia merece la pena. Siempre es el fin de semana posterior al del Pilar, en estar en torno al 22-23 de octubre. Es libre, no hay que pagar, acceso directo a la feria, un paseo por Biescas, probar los quesos, y si se quedan hasta el final de la tarde sabrán cuáles son los mejores quesos de este concurso y podrán disfrutar de estos quesos. Nada más que eso, es una recomendación. Voy a darle la palabra a Julián Cidraque, que es el que realmente sabe cómo se hacen los quesos, perdóname, un propietario de Quesos La Pardina y con un bagaje y una experiencia tremenda. Julián, por favor. Gracias. Creo que estoy enchufado, ¿eh? Bueno, en primer lugar, daros las gracias por asistir. Yo llevo poco tiempo en la academia, entré el año pasado y bueno, pues fue llegar y una propuesta ya como quesero, el actualizar un poco la actividad quesera. Como ha dicho don Ernesto Fabre, desde hace 14 años no se había hecho un libro sobre las queserías de Aragón y creo que creíamos todos que hacía falta. Dar las gracias a la academia porque la labor siempre salen esas iniciativas para cuando hay algo que se demanda, y la colaboración con el Gobierno de Aragón que ha patrocinado este libro. Nosotros en Aragón somos 31 empresas, de las cuales 12 están en Huesca, 12 en Teruel y 7 en Zaragoza. Somos 31 y bueno, pues estamos repartidas prácticamente en casi todas las comarcas de Aragón, y esto es importante, o vemos la importancia que tiene hacia el asentamiento de la población, porque cuando tú intensificas más una actividad, pues hace generar una economía en la cual invita a que la actividad prospere. Si se puede crecer, estás haciendo un asentamiento de la población, y siempre hemos creído que una actividad como es la del queso va acompañada hacia el turismo. Estamos viendo queserías como la que tenemos aquí de Guara o de Navarre, nos daría igual, o en el Tronchón, Carlos, el que siempre que se hace una visita en un fin de semana y se va a visitar una comarca,
pues es interesante el participar en estas actividades que están asentadas, como digo, en la población rural y que hace que podamos crecer. No somos muchos en la actividad, porque al final 31 quesería no es mucho, pero ya en el año 2014 hay un proyecto, una idea en un principio. El año 2014 se hizo una quesería de quesos de Aragón y ahora, pues bueno, ha sido un poco el que me haya invitado a participar en la academia, el ver si podemos trabajar con la academia y presentárselo al Gobierno de Aragón de poder hacer una IGP. De estas 31 queserías que estamos, prácticamente la mitad tienen ganadería propia. Cuando hablamos de ganadería ya sabéis que son 365 días, que la actividad es totalmente de dedicación y no tenemos mucho tiempo material para poder hacer algo más que cuidar el ganado y hacer el queso. La promoción siempre es muy importante, pero dar un salto a lo que es fuera de la región, a nivel nacional, o dar un salto a nivel internacional, nos haría seguir generando un crecimiento en nuestra actividad, de la cual eso no podemos olvidarlo. Y de las 28 denominaciones de origen que hay del queso en España, o de las 3 IGPs, pues los que estamos en el sector lácteo vemos que tienen una facilidad de comercialización, cuando por supuesto es una cosa voluntaria, pero tienes una facilidad que tienes un escaparate que por ti mismo no lo podrías hacer. Entonces, estas campañas que se hacen a través de los gobiernos autonómicos o del Ministerio de Agricultura, a través del ICES, de poder ofrecer un producto internacionalmente, pues esto o estás amparado hacia una marca diferenciada o uno solo al volumen de actividad que nosotros tenemos es prácticamente imposible. Ir a una feria a Alemania por nuestra cuenta es que es prácticamente imposible. Ya hacemos el esfuerzo nosotros y la satisfacción, porque es nuestra actividad, y el Gobierno de Aragón de hacer unas ferias importantes como la que vamos a ir ahora a Alimentaria y bueno, pues con esa ayuda nosotros podemos estar y presentar nuestros productos. Entonces, a ver si el tiempo que me permite estar en la academia, con el lujo de académicos que hay, podemos plasmar una idea, y con los queseros, por supuesto, para que con el Gobierno de Aragón podamos intentar sacar una marca diferenciada como podría ser una IGP. El libro lo tenemos para que lo podáis disfrutar y seguiremos caminando. Muchísimas gracias.